Bueno, bienvenidos a la primera clase de esta capacitación. Mi nombre es Hernán Paganini, soy el docente encargado de acompañarlos durante todo este recorrido que vamos a hacer, que va a durar 4 semanas y que empezamos en este momento hablando de las generalidades del HIIT, generalidades del entrenamiento intervalado de alta intensidad. La idea de esta capacitación es hacer un primer paneo general, hablando un poco de lo que es la teoría que justifica la práctica de HIIT, para así luego más adelante volcarnos con toda esa base teórica a lo que sería la implementación práctica de la metodología de HIIT. Bien, como punto de partida me gustaría que ustedes se tomen unos segundos ahora y que traten de definir, traten de pensar qué es HIIT, qué entienden ustedes por HIIT, qué es lo que escucharon, qué es lo que conocen, qué es lo que probablemente alguna vez hayan experimentado realizando esta metodología. Bueno, ¿qué es HIIT? ¿Es un ejercicio? ¿Es un deporte? ¿Es una clase? ¿Qué es HIIT? Bien, probablemente muchos conozcan una definición sobre HIIT. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunas definiciones de distintos autores reconocidos para luego dar nuestra propia definición, que es lo que nosotros entendemos por HIIT. Bien, una de las primeras definiciones de Astran, él lo definió como breves explosiones de ejercicio intenso con una duración inferior a 1 minuto. Luego, ya un poco más adelante en el tiempo, en 1999, un tipo de esfuerzo compuesto de periodos frecuentes de trabajo intenso seguidos por periodos de recuperación menos intensos. Fíjense que ya están apareciendo palabras repetidas en estas dos definiciones, que son la intensidad, ¿sí? Referencias a la intensidad y referencia a el tiempo de duración del trabajo. Ya un poco más adelante todavía en el tiempo, una definición de Rivera, Fernando Martín Rivera. Él dice que el HIIT es la repetición consecutiva de intervalos de trabajo de mayor o de menor duración, más o menos largos, a una intensidad elevada, con intervalos de recuperación que se van alternando hasta conformar la parte principal de una sesión de entrenamiento. ¿Sí? Acá ya se ve una definición un poquito más completa. Y por último, en este paneo de definiciones que queremos hacer, tenemos otra que dice que el HIIT es una modalidad de entrenamiento. Fíjense que es el primero que habla de entrenamiento, ¿sí? Una modalidad de entrenamiento que consiste en realizar varios intervalos cortos a altas intensidades y con descanso total o casi entre cada una de las series. ¿Ok? Si bien más o menos todas las definiciones se refieren a lo mismo, hay pequeñas diferencias entre ellas, y en definitiva lo que para nosotros es una definición un poco más completa es esta. Entendemos que el HIIT es una metodología, ¿sí? No es un ejercicio. HIIT no es un ejercicio, mucha gente se lo confunde. A ver, ¿cuál es el ejercicio HIIT? No es un ejercicio, no es un deporte, no es una clase, es una metodología, es una forma de entrenar, ¿sí? Es una metodología de entrenamiento en la que se alternan periodos de trabajo a alta intensidad con periodos de recuperación pasiva o activa a menor intensidad, en el caso de que sea activa, siendo ambas instancias de duración variable. Fíjense que en esta definición abarca realmente lo que hoy por hoy se entiende por HIIT, ¿sí? Metodología de entrenamiento, ¿sí? De entrenamiento. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de entrenamiento,
estamos hablando de un proceso, ¿sí? De un proceso con objetivos a corto, mediano y a largo plazo, pero un proceso. No tiene mucho sentido que una persona completamente sedentaria de golpe un día se le ocurra hacer un HIIT, porque sí, eso no va a tener buenos resultados, ¿sí? Esto es una metodología de entrenamiento con objetivos puntuales puestos de antemano. Tiene que estar planificado, tiene que estar individualizado, tiene que estar bien dosificado, ¿ok? No es, más allá de que hoy marketineramente en algunos lugares pueda venderse de esta forma, pero no es la mejor idea hacer clases grupales de HIIT en donde va cualquiera y desde el primer día que empieza la clase le dosifican las cargas con la misma intensidad que las personas que ya vienen entrenando, ¿sí? Eso no es lo ideal, no es lo ideal. Cuando hablamos de HIIT, hablamos de que es una metodología de entrenamiento, ¿sí? En la que se alternan periodos de trabajo, ¿sí? Hay momentos en los que se trabaja y hay momentos en los que se recupera, ¿sí? Momentos de trabajo y momentos de descanso. Pero sí, siempre que hablamos de HIIT, el periodo de trabajo es un periodo de alta intensidad, ¿ok? Estamos hablando siempre de una acción a alta intensidad. La mayoría de los autores coinciden en que para que estemos realizando HIIT, la intensidad mínima a la que hay que trabajar es entre un 80 y un 85% del consumo máximo de oxígeno. Después más adelante vamos a ver bien en otras clases cómo se regula esta intensidad, pero bueno, para que vayan teniendo una idea. Entonces son periodos de trabajo a alta intensidad alternándose con periodos de recuperación, y acá la recuperación puede ser de dos formas distintas. Puede ser una recuperación pasiva, por ejemplo hice un sprint de 15 segundos a máxima velocidad, ¿sí? Una carrera, corrí 15 segundos a máxima velocidad, terminan los 15 segundos y freno completamente y hago la pausa, hago la recuperación quieto, sin ningún otro tipo de actividad, ya sea de 30 segundos, 45, un minuto, según la dosificación de la carga que yo esté atravesando, pero sin hacer ninguna actividad. O la otra opción es realizar una recuperación activa. En este caso, ¿sí? Cuando se realiza una recuperación activa, se baja la intensidad obviamente del ejercicio, pero la persona sigue en movimiento. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del sprint de 15 segundos a máxima velocidad, una recuperación activa puede ser un trote de un minuto, ¿sí? Un trote lento de un minuto o una caminata de un minuto, ¿ok? Y por último, aclarar que ambas instancias son de duración variable y esto va a depender estrictamente de la planificación, del objetivo y de la dosificación del HIIT, ¿ok? No hay recetas estipuladas para todo el mundo, que apliquen, mejor dicho, para todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, uno de los programas más conocidos es Tabata, en el que obligatoriamente se estructura mediante 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Eso mismo se repite 8 veces, lo que da como resultado 4 minutos de trabajo, ¿sí? Pero esto no significa que esa misma estructura sea aplicable a todo el mundo. Por eso, en la definición decimos que ambas instancias son de duración variable. Yo puedo hacer un HIIT en el que el tiempo de trabajo sea de 1 minuto, puedo hacer un HIIT en el que el tiempo de trabajo sea de 2 minutos, puedo hacer un HIIT en el que el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso sean el mismo, lo que sería dosificación 1-1. Puedo hacer un HIIT en el que el tiempo de descanso sea el doble que el tiempo de trabajo, entonces sería una dosificación 1-2, ¿ok? Esto igualmente más adelante lo vamos a ver bien en profundidad, pero para que entiendan el porqué de la definición que hemos armado, que hemos elegido, ¿sí? Bien, y en esta imagen se resume un poco lo que se puede llegar a entender por HIIT, ¿sí? A modo de chiste, la teoría de la relatividad y el HIIT. Y acá decimos que la demostración de la teoría de la relatividad es sencilla.
En un HIIT bien diseñado se puede comprobar al mismo tiempo lo corto y largo que puede ser un segundo. Esta definición es de Ventín en el año 2014, ¿sí? En España. Y luego Fernando Martín le agrega que todo dependerá del intervalo en el que te encuentres, trabajo o recuperación. ¿Ok? Si alguno de ustedes en algún momento realizó un HIIT, seguramente entenderá y se verá reflejado con esta definición. Y es exacto, es así, es tal cual. Es tan tan intenso que en los segundos, o en el caso que el lapso de trabajo dure minutos, los minutos de trabajo se hacen eternos, por más que estemos haciendo tiempos de trabajo de 15 segundos, 20 segundos, debido a la altísima intensidad que se busca, esos 15, 20 segundos se hacen eternos. Y por el contrario, el tiempo de descanso parece que vuela, ¿sí? Cuando uno realmente hace un HIIT, no cuando hace algo que cree que es un HIIT. Eso no, en ese caso no. Pero cuando uno realmente hace un HIIT, seguramente, repito, si alguno de ustedes hizo alguna vez un HIIT, se va a ver muy reflejado en esta imagen, en esta definición, ¿sí? De hecho, aprovecho esta imagen para comentarles que ya tienen disponible el primer foro de participación, en donde justamente vamos a hablar un poco de esto, de la experiencia que cada uno de ustedes tiene en relación al HIIT, ya sea en carne propia o en el caso que alguno de ustedes sea profe, sea entrenador, sea instructor, si alguna vez alguno de ustedes le programó, le planificó, le dosificó o implementó la metodología HIIT con alguno de sus alumnos, con alguno de sus clientes, ¿ok? Así que aprovecho, hago un paréntesis para invitarlos a participar del foro de participación de esta clase, así que ya lo encuentran disponible en el aula. Bien, seguimos. Ahora, hoy por hoy, el HIIT está en boca de todos, todo el mundo habla de HIIT. Parecería que es algo que se descubrió hace un par de años, ¿sí? Algo que es completamente nuevo, pero la realidad es que no es así, no es así. Lo que es entrenamiento intervalado se empezó a usar, ¿sí? En el mundo del deporte ya hace más de 150 años, en 1850 lo usaban atletas, ¿sí? Atletas de carrera, atletas de atletismo, hacían entrenamientos por intervalos. Después, en la década del 50, esos entrenamientos por intervalos que hacían, que simplemente no tenía un nombre, no tenía una estructura, en 1850, pero empíricamente se hacía, ¿sí? Después, un poco más tarde, en 1950, se le da un nombre a ese tipo de entrenamiento y ahí aparece el nombre Interval Training, entrenamiento intervalado, que lo masificó, lo puso en vista de lo que es el mundo del deporte actual Emil Zatopek, que es un atleta reconocidísimo mundialmente del mundo del atletismo. Muchos dicen que es el mejor atleta de toda la historia. Él utilizaba esta metodología en sus entrenamientos y debido a los buenos resultados que fue obteniendo, puso al entrenamiento intervalado en vistas de el mundo de la preparación física del deporte, ¿sí? El tipo entrenaba de esta forma, ¿sí? En una época que quizás el entrenamiento era más un entrenamiento orientado al fondo, ¿sí? Orientado a las carreras de larga distancia, orientado a lo que no es un HIIT, sino lo que es un LISS, entrenamiento de baja y moderada intensidad sostenida. Bueno, no, el tipo entrenaba por intervalos. Entrenaba por intervalos y tuvo excelentísimos resultados. Entonces, gracias a eso, como que el mundo de la preparación física le empezó a prestar un poco más de atención a este tipo de entrenamientos, ¿sí? Un poquito más tarde ya empezaron a aparecer los primeros estudios científicos de la mano de Astran, Christensen y Hedman. Seguramente si alguno está en tema, a Astran lo tienen que haber
escuchado, ¿sí? O probablemente hayan leído algún tratado, algún libro de fisiología. Y ellos empezaron a hacer las primeras investigaciones y empezaron a demostrar científicamente los beneficios del HIIT, ¿sí? En 1960, en la década del 60. Después, un poco más adelante, en 1996, Tabata, que de Izumi Tabata es que viene el nombre del método, de la metodología que es recontra conocida hoy por hoy, ¿sí? Izumi Tabata lo que hizo fue aplicar la metodología HIIT con patinadores de elite, ¿sí? Con patinadores de elite. Diseñó el protocolo que es conocido por todos, que antes se los había comentado. Protocolo de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, lo que sería una relación 2-1, la mitad del tiempo de descanso que el tiempo de trabajo. Y también, debido a los buenos resultados que obtuvo, es que todavía se le empezó a prestar más atención a lo que es el entrenamiento intervalado. Ya un poco más adelante, llegando a esta época, el HIIT dejó de ser exclusivo del deporte, ¿sí? Del deporte de alto rendimiento, el deporte de elite, y empezó a masificarse. Empezó a llegar a los gimnasios, a los centros deportivos, a los estudios de fitness. Lo empezaron a usar entrenadores personales. Eso ya en el año 2012, ¿sí? Rápida aceptación en los centros deportivos debido, entre otras cosas, esto si bien no está comprobado científicamente, un autor habla de esto, ¿sí? Él cree y tiene una hipótesis que la gran aceptación del HIIT masivamente en los centros de fitness es debido al menor tiempo empleado en cada sesión en comparación con el cardio tradicional, el cardio tradicional, ¿sí? El LISS, y logrando los mismos resultados. Entonces, obviamente, si a una persona que se anota en un gimnasio le dicen que haciendo 20 minutos de HIIT va a obtener los mismos resultados que haciendo una hora de cardio tradicional, y bueno, hoy por hoy seguramente la mayoría de la gente va a optar por los 20 minutos de HIIT, ¿sí? A esto se refiere este autor. Ahora bien, ¿por qué hoy por hoy en todos lados se habla de HIIT? Miren cómo fue la evolución en cuanto a las tendencias del American College of Sport Medicine. El Colegio Americano de Medicina del Deporte todos los años hace un ranking de tendencias a nivel mundial de lo que es fitness. Y fíjense, a partir de el 2014, ¿sí? A partir del 2014, recuerden que habíamos dicho que en el 2012 empezó a llegar a lo que era el mundo del fitness. 2 años después, en el 2014, ya era tendencia a nivel mundial. En el puesto número 1, entrenamiento interválico de alta intensidad. Interválico, intervalado es exactamente lo mismo, ¿sí? 2015 sigue estando en el ranking. 2016 sigue estando en el ranking. Puesto número 3, puesto número 1, puesto número 2, puesto número 3. Fue bajando, pero se mantiene ahí arriba. 2017 se mantiene entrenamiento de alta intensidad por intervalos. Cambia el orden de las palabras, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Para llegar nuevamente al 2018 en el puesto número 1 de las tendencias a nivel mundial, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, para lo que es fitness, ¿ok? Por eso, hoy por hoy, en todos lados escuchamos hablar de HIIT, vemos publicaciones en cuanto a HIIT, vemos ofertas de gimnasios, de entrenadores que nos ofrecen entrenar HIIT. Es porque a nivel mundial el HIIT es una tendencia, ¿sí? Y se preguntarán por qué. ¿Por qué creen ustedes que el HIIT es una tendencia a nivel mundial? Porque ya hace varios años, como les mostré recién, se mantiene ahí arriba como lo más buscado, lo más solicitado en el mundo del fitness. No estamos hablando de alto rendimiento ahora, no estamos hablando de deportes, ¿sí?
Estamos hablando de fitness. Personas que entrenan con objetivos de mejorar su salud, mejorar su condición física, obtener beneficios estéticos, ¿sí? Particularmente ahora no estamos hablando del mundo del deporte. ¿Por qué creen ustedes que es tendencia a nivel mundial el HIIT? Bien, por cosas como esta, por publicidades como esta, por ventas como esta, por campañas de marketing como esta imagen que ustedes ven acá. Si haces HIIT vas a mejorar hasta un 46% el consumo máximo de oxígeno, te va a mejorar la funcionalidad cardíaca, va a aumentar un 23% la resistencia a la insulina, va a tener un efecto positivo en la tensión arterial, vas a aumentar tu capacidad aeróbica, vas a aumentar tu capacidad anaeróbica, puedes llegar a perder casi 3 kilos de grasa en 8 semanas y aumentar 1 kilo tu masa muscular, y todo esto entrenando 4 minutos 3 veces por semana, ¿sí? Obviamente a una persona que no está en tema, vos le ofreces el HIIT, le vendés un entrenamiento intervalado de alta intensidad prometiéndole esto, y la verdad que la mayoría de la gente te va a decir que sí, que quiere hacer HIIT. ¿Y qué pasa? ¿Esto es mentira? ¿Es verdad? Es verdad, pero lo que muchas veces uno se olvida de decir es que para que estos resultados se obtengan, tengo que respetar estrictamente ciertos parámetros de dosificación en cuanto a la intensidad y el cumplimiento, todos los principios del entrenamiento físico, ¿sí? Todos los principios del entrenamiento físico. No es que cualquier tipo de HIIT que yo haga sin tener idea a qué intensidad lo tengo que hacer, 3 veces por semana, 4 minutos, voy a obtener estos resultados. No, de ninguna manera. Se pueden obtener o nos podemos acercar a este tipo de resultados en casos particulares, con personas específicas, y siempre y cuando esté perfectamente planificado, dosificado, implementado, etcétera, 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 ¿sí? Hago un paréntesis, esto lo vamos a ver más adelante, pero para que entiendan por qué pongo tanto énfasis en respetar los parámetros de dosificación. Cuando uno sale a hacer un cardio tradicional, hay 2 o 3 variables que tiene que manejar. Por ejemplo, yo mañana voy a ir a correr, salgo a correr, cardio de moderada intensidad. Mi planificación es, mañana lunes voy a hacer un trote de 5 kilómetros, ¿sí? Planifico la distancia en 30 minutos, planifico el tiempo, y a partir de la distancia y el tiempo me da la velocidad o el ritmo, ¿sí? Que serían 6 minutos por kilómetro. Y eso es todo. Eso es todo. Con esas 3 variables yo ya planifiqué un cardio tradicional o un cardio de baja o moderada intensidad. Pero cuando hablamos de HIIT, que ya lo vamos a ver, hay muchas más variables. De hecho, las variables que tengo que tener en cuenta cuando voy a planificar un HIIT son 9, ¿sí? Son muchas más. Tengo que determinar cuánto dura el intervalo, mejor dicho, cuánto dura el tiempo de trabajo, cuánto tiempo dura el tiempo de descanso, cuántas series voy a hacer, de qué forma voy a hacer la recuperación, si va a ser pasiva, si va a ser activa. En el caso de que sea activa a qué intensidad, qué medio voy a utilizar para hacer HIIT. Voy a hacerlo en cinta, voy a hacerlo en bicicleta, voy a hacerlo en elíptico, voy a hacerlo en remo, voy a hacerlo en natación, ¿sí? Hay muchísimas variables a tener en cuenta, lo que hacen que el HIIT sea mucho más difícil de planificar que un cardio sostenido, ¿sí? Esto quiero que quede bien en claro. Igualmente, quédense tranquilos que vamos a volver a este tema en una clase posterior, pero para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando, ¿sí? No es hacer HIIT, veo un video en YouTube, 4 o 5 ejercicios y que sea lo que Dios quiera y voy a obtener estos resultados. No, no es así. No es así. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos dice la ciencia en cuanto a los beneficios del HIIT?
Bien, el HIIT obviamente es ejercicio físico, entonces por un lado me va a permitir obtener los mismos beneficios de practicar ejercicio físico, ¿sí? Beneficios generales, como por ejemplo reducir el riesgo de sobrepeso, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, reduce el riesgo de desarrollar diabetes, reduce el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, reduce la presión arterial, reduce el colesterol, ayuda a aumentar la masa muscular y la fuerza, previene la osteoporosis, mejora la funcionalidad en personas con artritis y mejora la salud mental, ¿sí? Estos son algunos beneficios que se obtienen con HIIT, pero también se podrían obtener entrenando fuerza en el gimnasio, ¿sí? Por eso son beneficios generales de la práctica de HIIT. Ahora bien, hay también beneficios específicos del HIIT, ¿sí? Cuando comparamos el HIIT con el cardio de, lo que decía antes, un trote de media hora, cardio de moderado o baja intensidad y larga duración, el HIIT se presenta como una opción mejor, ¿sí? Porque tiene beneficios específicos que son propios del tipo de trabajo que se realiza cuando hacemos HIIT. ¿Cuáles son estos beneficios? Algunos de estos beneficios, mejor dicho: incrementa considerablemente el consumo máximo de oxígeno, mejora la sensibilidad a la insulina. Esto es muy importante para evitar o prevenir que se desarrollen enfermedades como la diabetes tipo 2, ¿sí? Es muy eficaz para disminuir porcentaje de tejido adiposo, ¿sí? Porcentaje graso. Es adaptable a distintos grupos etarios. Esto en realidad también podría ser un beneficio de otro tipo de entrenamiento, si no es exclusivo del HIIT, pero lo destaco porque muchas veces se piensa que el HIIT solamente es para deportistas de alto rendimiento o para personas que están muy entrenadas, y no es así. Ya vamos a ver también en otra clase que se puede planificar HIIT para poblaciones especiales, personas con obesidad, personas adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Ofrece mejoras tanto a nivel periférico como a nivel central. Ya después vamos a ver qué adaptaciones, qué mejoras. Y me genera, y esto también es una de las cosas más destacadas del HIIT, un entorno lipolítico, ¿sí? Esto que hablamos antes de que favorece la disminución del tejido adiposo, ¿sí? Cuando se realiza HIIT, el HIIT me ofrece un entorno hormonal en el que, como consecuencia, va a ser mucho más fácil que se utilicen los ácidos grasos como fuente energética, ¿sí? Por eso es que es eficaz para disminuir el tejido adiposo. Bien, y en cuanto al HIIT y poblaciones especiales, el HIIT se ha demostrado que es útil en personas con enfermedades cardiovasculares, en personas con obesidad y con sobrepeso, en casos de hipertensión arterial y en personas con síndrome metabólico. ¿Qué es lo importante de esto? Es desmitificar un poco de que el HIIT solamente se puede utilizar en personas sanas, en personas jóvenes, en personas bien entrenadas. Obviamente en esas poblaciones es súper útil, pero también se puede utilizar en personas con determinadas patologías, ¿sí? De hecho, en muchos casos es mucho más recomendable, es mucho más útil realizar HIIT que realizar cardio de baja o moderada intensidad y de larga duración, conocido como LIS. ¿Ok? Bien, ¿y qué es lo que vamos a conseguir cuando realizamos HIIT? ¿Cuál es la respuesta de nuestro organismo ante un entrenamiento HIIT? Por un lado tenemos lo que son las adaptaciones agudas, que son las respuestas inmediatas de nuestra fisiología, de nuestro organismo en el momento de la sesión de HIIT, o inmediatamente posteriores, ¿sí? Cuando finalizamos la sesión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo responde nuestro cuerpo? Tenemos obviamente un aumento en lo que es la frecuencia cardíaca, aumenta la producción de lactato. Tengan en cuenta que por el tiempo de duración de cada una de los lapsos de trabajo va a predominar
el sistema energético anaeróbico láctico, por ende hay un aumento de la producción de lactato, aumento de la producción de adrenalina y de noradrenalina, hay un incremento en la hormona de crecimiento. Por esta causa también es importante entender cómo el HIIT ayuda en periodos en los que una persona quiere aumentar su masa muscular o en periodos de definición, ¿sí? Cuando se busca perder grasa manteniendo la masa muscular. El HIIT incrementa la hormona de crecimiento favorece el desarrollo muscular. Hay un incremento en el cortisol, hay una depresión o vaciamiento de los fosfágenos musculares, ¿sí? El ATP y la fosfocreatina y de los depósitos obviamente de glucógeno. Hay un incremento en la producción de mioquinas y se da lo que se conoce como efecto EPOC, ¿sí? Efecto EPOC, que más tarde lo vamos a retomar con mayor profundidad, pero básicamente lo que es el efecto EPOC es cuando nosotros hacemos HIIT se genera una deuda de oxígeno debido a la alta intensidad del ejercicio y al poco tiempo que le damos a nuestro cuerpo para que se adapte a esa gran intensidad, se genera una deuda de oxígeno. Deuda de oxígeno que se va de alguna manera a pagar, entre comillas, luego de terminar la sesión, ¿sí? Luego de terminar la sesión. Entonces, en ese momento es que se dice que aumenta el consumo calórico para poder pagar esa deuda de oxígeno. Después lo vamos a ver más en profundidad. En definitiva, ¿sí? La respuesta aguda al entrenamiento HIIT es que se genera un entorno lipolítico. Me va a favorecer la liberación de ácidos grasos. Esos ácidos grasos que se van a liberar se va a haber visto facilitado su transporte a través de los vasos sanguíneos y se va a producir un incremento de la eficiencia de la mitocondria, es decir, distintas funciones que se van a ir sucediendo que como resultado van a favorecer la utilización de los ácidos grasos como fuente energética. Por eso es que se genera este entorno lipolítico, ¿sí? Un entorno en el que se va a utilizar la grasa como fuente energética. Y luego tenemos adaptaciones crónicas, que son las adaptaciones no como respuesta inmediata al ejercicio, sino que se dan a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Son cambios que se van produciendo en nuestra fisiología, en nuestro organismo, como producto de las sucesivas sesiones de HIIT. No es porque voy un día o 2 días a hacer HIIT, ya van a sucederme estos cambios. No, son cambios que se producen más a largo plazo. Aumenta el consumo máximo de oxígeno, aumenta la cantidad y actividad enzimática de las mitocondrias. Esto también es muy importante para la utilización de ácidos grasos como fuente energética. Mejora la función cardíaca mediante un aumento en el volumen del ventrículo izquierdo, lo que va a favorecer a la sístole ventricular, ¿sí? Al aumentar el ventrículo izquierdo, el corazón va a poder cargar más volumen de sangre, aumenta el volumen, por ende va a eyectar más sangre en cada sístole ventricular. En definitiva, esto significa que el corazón va a funcionar de una forma más eficiente y mejora la tolerancia al calor. ¿Sí? Los deportistas al hacer HIIT mejoran la tasa de sudoración. ¿Qué significa esto? Debido a la alta intensidad del HIIT, se dice que se genera un aumento en la temperatura del plasma sanguíneo y como adaptación crónica a esto, la tasa de sudoración mejora. ¿Qué significa esto? La sudoración es un mecanismo del cuerpo para reducir la temperatura corporal. Entonces, una persona acostumbrada a hacer HIIT va a, en definitiva, y para que se entienda, transpirar mejor, transpirar más, lo que va a permitirle mantener más baja o más refrigerada su temperatura corporal y por ende el rendimiento físico es mejor. Por eso es importante para deportistas. Y por otro lado tenemos las adaptaciones periféricas, como la mejora de la capacidad del músculo para producir ATP. No es un tema de este curso, pero muy resumidamente el ATP es un compuesto, adenosintrifosfato, que básicamente lo que permite a través de determinados procesos que se dé la contracción muscular. Si no hay ATP, no hay contracción.
Otra adaptación crónica periférica es el incremento de la capacidad oxidativa a nivel muscular, mejora la función endotelial, hay un aumento del almacenamiento de glucógeno en reposo, disminuye la grasa abdominal, hay un incremento del volumen sistólico y hay un incremento de la síntesis mitocondrial. ¿Qué significa todo esto? Todas estas adaptaciones a nivel fisiológico que se dan, bueno, me va a mejorar el rendimiento cardiovascular y es útil en cuanto a la prevención, tratamiento y control de determinadas patologías cardiometabólicas, ¿sí? Volvemos a lo mismo de antes, no es el HIIT solamente útil para deportistas de alto rendimiento, no es solamente útil para personas sanas, sino que se puede aplicar en determinadas patologías con muy buenos resultados, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico. Un poquito más gráfico para que quede bien grabados estos conceptos. En determinada población me va a permitir aumentar la capacidad cardiorrespiratoria, aumentar la función endotelial, mejorar la tensión arterial, mejorar el ventrículo izquierdo y disminuir la grasa abdominal, al tiempo que me favorece la resistencia a la insulina. ¿Sí? Recuerden que la resistencia a la insulina, la mejora en la resistencia a la insulina tiene que ver con la prevención de la diabetes tipo 2, por eso es tan importante. Y en el caso de personas activas o personas deportistas, se va a poder lograr un incremento de la potencia aeróbica, de la potencia anaeróbica, de la capacidad anaeróbica, va a favorecer los entrenamientos de velocidad y, como ya dijimos en reiteradas oportunidades, mejora el consumo máximo de oxígeno, con lo que en definitiva me va a mejorar el rendimiento físico deportivo. Ahora bien, hablamos de todos los beneficios que tiene el HIIT, pero también hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva realizar una metodología HIIT, ¿sí? En realidad, cualquier ejercicio físico de alta intensidad conlleva ciertos riesgos. Vamos a hablar de algunos específicos que pueden llegar a darse en el caso del HIIT. Y con esto, y hago un paréntesis para dar una opinión personal, no estoy diciendo que como la actividad conlleve ciertos riesgos, no la hagamos. Nada más alejado de la verdad. Es muchísimo más riesgoso no hacer ejercicio físico que hacerlo. Es muchísimo más riesgoso quedarme en mi casa en el sillón mirando la televisión todo el día que anotarme en un gimnasio y ir a hacer HIIT, ¿sí? Cada uno sabrá qué tipo de riesgo quiere correr. Yo prefiero arriesgarme, entre comillas, haciendo un HIIT y no quedándome en mi casa viendo Netflix todo el día, ¿ok? Cierro paréntesis, vamos a los riesgos que dicen algunos autores. Número 1, hablamos de lesiones musculoesqueléticas. Piensen que cuando se realiza un HIIT hay muchos ejercicios técnicos que tienen cierta dificultad de ejecución. Estamos siempre hablando de ejercicios multiarticulares, en donde se mueve mucha masa muscular, en donde puede haber una dificultad en la ejecución técnica, y todo esto a una velocidad alta y a una gran intensidad. Entonces, sí, esto es verdad, aumenta el riesgo de lesión. No es lo mismo hacer un burpee como se está viendo acá en la imagen, ¿sí? No es lo mismo hacer esto que, no sé, por ejemplo, acostarme en un banco plano y hacer un press de pecho con barra, ¿sí? Obviamente el riesgo de lesión es mayor en el caso de hacer un burpee. O hacer, por ejemplo, menos riesgo aún, sillón de cuádriceps con la máquina del gimnasio, ¿sí? Que es un ejercicio completamente controlado con una guía que la misma máquina me lo guía. Acá estamos hablando de movimientos con el propio peso corporal, a alta intensidad, a alta velocidad. Entonces, el riesgo de lesión musculoesquelética, sí, hay un riesgo, aumenta, ¿sí? Puedo hacer mal, en este caso el burpee, cuando caigo del salto me puedo doblar un tobillo, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por otro lado, un riesgo que puede llegar a pasar con cualquier actividad de alta intensidad, no solamente con el HIIT, es el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Esto es una disminución momentánea de la capacidad respiratoria. Generalmente, una vez cuando uno termina de hacer el HIIT,
inmediatamente esto le mejora o a los pocos minutos esto le mejora, pero saber qué puede pasar, ¿sí? Y por último, también como cualquier actividad de alta intensidad, puede llegar a suceder puede llegar a darse un evento cardíaco agudo, ¿sí? Hay que hacer una aclaración en este caso, estamos hablando que esto puede llegar a pasar, o mejor dicho, tiene mayor riesgo que esto le suceda una persona sedentaria, una persona que no está entrenada y que de golpe se le ocurre hacer un HIIT, ¿sí? Quiere pasar de 0 a 100 en la primera sesión de entrenamiento. Bueno, no. En ese caso, el riesgo de un evento cardiovascular agudo es real. Recuerden, sí, en contraposición a esto, que el HIIT te mejora a nivel cardiovascular, pero esa es una mejora que se da de forma crónica, a largo plazo, ¿ok? A largo plazo me mejora mi función cardíaca, pero si yo soy una persona que nunca hizo absolutamente nada y de golpe se me ocurre anotarme en un gimnasio y en el gimnasio no tiene la mejor idea de meterme en una clase de HIIT, bueno, el riesgo en ese caso existe, ¿sí? Bien, y por último, para ir cerrando ya esta clase, algunas recomendaciones. En realidad podríamos hacer una lista mucho más extensa de esto, pero vamos a detallar simplemente las más importantes. Como cualquier ejercicio físico, siempre consultar a un médico. Idealmente el médico debería realizar una ergometría, ¿sí? Un estudio que puede ser en cinta, puede ser en bicicleta, y que cuando hablamos de HIIT, ese mismo estudio me va a permitir después realizar una correcta planificación y dosificación de la intensidad del HIIT. Ya vamos a ver de qué forma, ¿sí? Ya vamos a ver de qué forma. Consultar a un profesional del ejercicio físico, seguir una adecuada progresión y planificación, ajustar el estímulo, y el tipo de HIIT tiene que ser específico y tiene que estar individualizado. ¿A qué vamos con esto? Hay muchos programas dando vueltas en internet de HIIT que se venden, que se pueden bajar, pero el problema con esos programas es que son paquetes universales y que se le ofrecen a todo el mundo de la misma forma, sin tener en cuenta las características propias de cada uno, sin tener en cuenta el estado físico de cada uno, sin tener en cuenta las posibilidades de cada persona. Por eso es recomendable que el HIIT esté siempre dado por un profesional del ejercicio físico, esté planificado, siga una progresión coherente, ¿sí? Recuerden al principio de esta clase que hablamos de entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser algo a largo plazo, ¿sí? Tiene que seguir una progresión. No es que de golpe un día me levanto y digo, bueno, voy a hacer un HIIT, dejo de hacer HIIT por 2 semanas, de golpe vuelvo a un HIIT. No. Si hablamos de entrenamiento en serio, tiene que estar planificado, se tiene que respetar una progresión coherente, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. El estímulo es individual de cada persona, ¿sí? El estímulo es individual. Recuerden que para que se generen adaptaciones al entrenamiento tiene que haber un estímulo, ¿sí? Y el estímulo tiene que ser adecuado. Si el estímulo es muy bajo, no me va a generar ninguna adaptación. Si el estímulo es muy alto, me puedo lesionar o me puedo sobreentrenar. Y todo esto se resume en que tiene que ser específico y tiene que ser individualizado. ¿Y quién mejor para eso que alguien especialista en entrenamiento de HIIT para poder hacerlo? ¿Sí? Bien, con esto damos por finalizada esta clase. Recuerden sí participar del foro de participación, en donde van a encontrar una consigna muy simple. No es necesario que realicen una investigación, no es necesario que tengan conocimientos previos, ya que la consigna apela simplemente a la experiencia que puede llegar a tener cada uno de ustedes en relación al HIIT, ¿sí? Estaría muy bueno que todos puedan participar, que puedan opinar sobre las participaciones de los compañeros. Así se genera un intercambio que puede llegar a ser muy enriquecedor para todos. También decirles que tienen disponible el foro de consultas para poder preguntar lo que necesiten en relación al contenido de esta clase. Lo encuentran como foro de consultas
clase número 1. Y por último, agradecerles, decirles que espero encontrarlos en el foro de participación, mandarles un abrazo y espero verlos y encontrarnos en la próxima clase. Muchas gracias.